Ceder la palabra a a dos personas que nos van a presentar hoy el resumen de esta tarea, que son Esra Aragón y Juan Pablo Posadas. Esra, te cedo la palabra para que puedas compartir tu pantalla, tu presentación. Sí, gracias, Elena. Gracias, Esra. Buenos días. Pues yo les voy a platicar, bueno, les vamos a platicar del overview de esta tarea que organizamos este año, que le llamamos Nexa 3T, y es parte del IBERLEF del 2020. Y lleva por nombre lo que es el análisis de noticias falsas y agresividad en español de México. Este es un trabajo que fue en colaboración de varios institutos y centros de aquí de México. Aquí podemos ver algunos de los participantes que fueron del INAOE, del Centro IMAS del UNAM y del Politécnico Nacional. Esto es de lo que vamos a platicar en esta sesión. Una breve introducción a qué es el MEX. Luego vamos a describir las tareas que presentamos este año. Vamos a hablar un poquito de la definición de la tarea, la evaluación que tuvimos, los trabajos que fueron enviados a esta tareas. Y al final vamos a presentar unos resultados y análisis de ellos y unos comentarios finales. Bueno, primero, ¿cuál es la motivación que tenemos para organizar esto? Bueno, sabemos que el análisis de la información en social media tiene distintas aplicaciones muy interesantes, como estamos hablando de esto precisamente, detección de agresividad, de análisis de sentimientos, de depresión, noticias falsas. Bueno, hay varias tareas, pero una de las principales limitantes que presentamos en la comunidad es de que realmente la mayor parte de los trabajos están enfocados en el idioma inglés, o sea, el contenido en su mayoría pues, es en inglés, y realmente hay muy poco trabajo hecho en español. Entonces, uno de los enfoques o de los objetivos que tenemos es precisamente motivar la investigación, el análisis de este contenido, pero utilizando precisamente en el idioma de español. Nosotros nos enfocamos principalmente en español mexicano, pero pues esperamos que también esto motive a otro tipo de español también. Bueno, estas son las tareas que presentamos para este año. La primera pues, es precisamente la identificación de agresividad. En esta tarea lo que nosotros nos enfocamos es una tarea, lo que llamamos en grano fino, que es dado un mensaje que contiene ya sea malas palabras, que los mensajes contienen malas palabras, ¿no? Pues ya sabemos que aquí precisamente en México es muy común pues que las personas utilicen pues, un lenguaje pues, un poquito grosero o utilizar precisamente estas malas palabras, pero no necesariamente con la intención de agredir o defender a otras personas. Entonces, dado ese tipo de mensajes, nosotros lo que queremos determinar si este mensaje precisamente contiene algún tipo de ofensa o agresión a alguna persona. La segunda tarea que presentamos para este año es la detección de noticias falsas. La idea de esto pues, es precisamente crear sistemas que ayuden a detectar y filtrar noticias que contengan posiblemente alguna noticia falsa. Sabemos que hoy en día, pues bueno, ahorita con la plática pudimos ver cómo parte de las noticias pues siempre no nos, o sea, tienen propaganda y todo este tipo de cosas, pero hay noticias que ya deliberadamente alteran la realidad de algún evento, de algo que pasó, precisamente pues para meter ideas o tratar de crear controversias o de distintos tipos. Bueno, ya les voy a platicar un poquito más, ya más específicamente de la tarea de agresividad, de detección de agresividad. Bueno, esta tarea consiste en analizar, como les platicaba, estos textos y detectar si contienen el lenguaje ofensivo.
por ejemplo, expresiones o palabras que se utilizan para discriminar o para este, ofender a otro tipo de personas. Y bueno, precisamente esto puede causar daño ya sea a una persona o inclusive a una comunidad. Este tipo de lenguaje es dependiente de la cultura. Pues podemos saber que ciertas palabras o ciertos comentarios, frases, en ciertos lugares pueden ser ofensivos, pero quizá en otras partes no necesariamente van a ser ofensivos. Entonces, para nosotros consideramos que esta es una tarea muy importante, principalmente porque este es un fenómeno que pasa mucho aquí en México. Bueno, aquí les voy a platicar un poco de cómo consiste nuestro corpus de agresividad. Consideramos como Twitter como plataforma para conseguir los datos. Los tweets que se escogieron se utilizaron palabras pues, groseras o controversiales o hashtags controversiales para tratar de reducir esta búsqueda de tweets agresivos. Los hashtags que se utilizaron pues, eran relacionados a precisamente tópicos de política, de sexismo, de homofobia, o cuestiones de migración, de inmigrantes, todo eso, ¿no? Y luego se recolectaron alrededor de 10.400 tweets a un radio de 500 kilómetros de la Ciudad de México. Cada tweet fue etiquetado por 2 personas como agresivo o no agresivo. Aquí en el paper pueden ver un poquito más de cómo se hizo este etiquetado precisamente de agresividad y no agresividad. Aquí están las estadísticas del corp. Aquí podemos ver pues precisamente cómo está distribuido los tweets, la parte de training y test. Tratamos de dividirlo entre un 70% para el training y 30% para el test. Vamos a ver que es una tarea un poco desbalanceada, donde precisamente la mayoría de los tweets pueden contener pues, malas palabras o frases de ese estilo, pero no necesariamente son agresivos. Aquí abajo tenemos unos ejemplos de agresividad. Aquí, como podemos notar en este tipo de frases, prefiero no leerlas para no ser grosero u ofender a alguien. Pero podemos ver precisamente cómo se utilizan malas palabras para atacar específicamente ya sea una persona o un grupo de personas, ¿no? Como en este tercer ejemplo podemos ver cómo se refieren precisamente a una comunidad de manera despectiva. Y pues bueno, podemos ver cómo le empiezan a decir de cosas. Y en este otro caso, pues tenemos caso de tweets no agresivos que pueden contener, pues, a lo mejor malas palabras o cosas que pueden a lo mejor considerarse ofensivas para algunas personas, pero realmente podemos ver que no se están utilizando para ofender ni atacar a nadie. Bueno, estos son los equipos que participaron en este año. Aquí lo que nos pudimos dar cuenta es que pudimos básicamente clasificar todos los equipos en 3 categorías principales. Precisamente los que utilizaron Transformers, más específicamente BERT, gente que utilizó enfoques de Deep Learning, de redes neuronales, y gente que decidió utilizar estrategias un poquito más comunes, tradicionales, como bolsas de palabras, eneagramas y cuestiones de análisis estilísticos. Aquí podemos ver los resultados de este año. Nosotros tomamos en cuenta el F1 sobre la clase de interés, que en este caso es la clase ofensiva. Lo que nos interesa es detectar precisamente si un tweet es agresivo o no. Aquí, bueno, pues aquí podemos ver los resultados y algunos baselines que utilizamos de una red direccional y una bolsa de palabras con un SVM. Aquí algo interesante de estos resultados es precisamente que el primer grupo, de estos que superaron los baselines, son enfoques que de una u otra forma utilizaron transformers para la clasificación. El segundo grupo que podemos ver aquí, precisamente, es gente que utilizó estrategias de redes neuronales, pues, específicamente redes direccionales, pero bueno, y agregaron un tipo de información extra.
Y por último, el tercer grupo son estrategias más comunes, ya sea de bolsa de palabras o análisis estilísticos. Pues aquí, pues sí, precisamente algo que nos platicaban en la plática anterior, de que sí, efectivamente el utilizar modelos de estos de ver transformers, pues sí está siendo estado del arte y podemos verlo con los resultados. Aquí les voy a platicar un poquito de los enfoques principales para esta tarea. Más adelante, algunos participantes de la tarea nos van a platicar más a detalle sus estrategias. Y aquí les platico un resumen. Por ejemplo, el enfoque ganador, que fue el del CIMAC, utilizaron un ensamble de distintos modelos de Beto, que son básicamente es un modelo de Beto entrenado en español, y con un enfoque de voto mayoritario, un voto mayoritario y pesado. Y el segundo lugar fue del UPB, donde lo que utilizaron son transformers, bueno, hicieron fine tuning a modelos preentrenados de transformers y usaron estrategias de distintos modelos en distintos idiomas. ¿Qué lección tenemos aprendida para esta tarea? Bueno, sacamos un análisis del máximo posible accuracy, que podemos ver que fue de 0.9965, lo cual sugiere que los sistemas, aquí bueno, esto lo que mide básicamente es un análisis de complementariedad de los distintos métodos, donde podemos ver precisamente que los modelos de todos los participantes pues sí son complementarios unos con otros. Aquí hicimos un análisis de cuáles tweets no fueron clasificados correctamente por ninguno de los sistemas. Encontramos que eran 10 tweets, aquí pongo algunos ejemplos, y en este caso estos son tweets que eran agresivos y ningún sistema los pudo detectar como no agresivos, perdón, como agresivos. Y pues sí podemos ver cómo precisamente si se utilizan palabras o frases que ofenden a algún tipo de persona, pero de una manera a lo mejor se puede decir un poco sutil o no tan con palabras tan comunes o tradicionales que uno esperaría en mensajes agresivos. Y también incluye lo que es el lenguaje vulgar, que pues al parecer los métodos no pudieron detectar que la utilización de este tipo de palabras precisamente son agresivas. Y ya por último, pues como decía, los enfoques basados en transformers son los que obtienen los mejores resultados. Bueno, sería todo por mi parte. Mi compañero va a continuar con la parte de fake news. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la tarea de detección de noticias falsas. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, entonces, para esta tarea, la idea es motivar la investigación respecto a la detección de estas noticias falsas, ¿sí? Recordemos que, aunque una noticia falsa de manera general se puede generar por errores de redacción, ¿no? Dentro de los medios, pues estas generalmente son creadas, ¿no? De una manera malintencionada. Y generalmente lo que buscan es pues provocar, ¿no? Ocasionar cierta confusión, cierta preocupación o cierto desorden, ¿no? Al interior de la audiencia. Y bueno, buscan ciertos propósitos, ¿no? Puede ir desde difundir miedo, desprestigiar a competidores, por ejemplo, manipular el voto en elecciones, etcétera. Además de eso, pues bueno, como ya se ha mencionado, la rapidez con la que se difunde la información en estos medios digitales, pues requiere, ¿no? De ciertas herramientas que ayuden precisamente a combatir, ¿no? La propagación de esta información. Entonces, bueno, motivados ante esta problemática, se propone esta tarea, cuyo objetivo es clasificar un conjunto de noticias escritas en su mayoría en México, ¿no? Que usan la variante del español de México, en alguna de las siguientes categorías, ¿no? Noticia falsa o bien noticia verdadera. Siguiente.
Ok, bueno, el corpus de noticias falsas en español que se utilizó para esta tarea es una colección de 971 noticias recolectadas entre enero y julio del 2018. Las noticias fueron recolectadas de sitios web de periódicos, compañías de medios, sitios conocidos por publicar noticias falsas y sitios dedicados a validar noticias. La recolección de noticias y el etiquetado se realizó de manera manual y los criterios que se siguieron para hacer este etiquetado fueron los siguientes. Uno, se consideró que una noticia era verdadera si existía alguna evidencia de que fue publicada en algún sitio confiable, ¿no? Segundo, una noticia se considera falsa si existen noticias en sitios confiables o especializados que la desmintieran, o bien si no existía evidencia de esta noticia en otros sitios confiables. Okay. Siguiente, por favor. Ok, bueno, adicional al etiquetado de noticias en verdaderas o falsas, se realizó el etiquetado temático de estas noticias. El etiquetado temático se realizó respetando la clasificación, ¿sí? Que ya realizaban los sitios de donde se obtuvieron las noticias. En general, se muestra ahí en la tabla las distintas etiquetas temáticas que utilizamos. Y bueno, se observa que las categorías con mayor cantidad de instancias pues son política y entretenimiento. Aquí vale mencionar, ¿no?, que el periodo de recolección de las noticias pues corresponde a los comicios de las elecciones del 2018. Y bueno, esto puede explicar el por qué en políticas, o bueno, en el tema de política es donde existe una mayor cantidad de instancias. ¿Okay? Abajo les aparece, bueno, estaba ahí la referencia, ¿sí? De donde viene a detalle cómo se construyó este corpus. Siguiente. Ok, 5 equipos de trabajo enviaron 7 soluciones para esta tarea. Y aquí vemos alguna clasificación, ¿no?, de cómo los distintos equipos realizaron su propuesta de solución. Los clasificamos en 3 categorías. El primero de ellas es aquellos propuestas que utilizan alguna técnica de estilometría, ¿no?, como puede ser la bolsa palabras, los enegramas de carácter o enegramas de palabras, ¿sí?, para poder realizar el modelado. Después tenemos otra categoría que son aquellas propuestas que utilizaron transformers para hacer la representación, ¿sí?, del texto. Y por último, la tercera categoría, que es la que combina. ¿Cuáles son? Que combina estas dos estrategias, ¿no?, que sería la de IDIAP-WAM. Ok, siguiente. En la siguiente tabla se muestra cuáles son los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Aquí en la columna Fake y Truth es el F1 score. Y bueno, se observan que los equipos, o el equipo más bien que recibió los mejores resultados, pues fue el de IDIAP-WAM. Recuerden que este equipo pues combinó, ¿no?, tanto el uso de transformers como el uso de técnicas de estilometría. El siguiente es el equipo de Ares, ¿no?, el segundo mejor. Este equipo utilizó solamente técnicas de estilometría. Y bueno, el tercer mejor equipo es el de CIMAT, ¿no?, que utilizó solamente transformers. Aquí se muestran 2 de los baseline que se utilizaron. El primero utilizó bolsa de palabras y un clasificador Random Forest, que es el que está sombreado en color gris. Y un segundo baseline que se utilizó fue la propuesta del equipo de Ingeotech, ¿sí? Ellos reutilizaron un modelo creado para, más bien que enviaron en la edición de esta competencia del año pasado. Y bueno, ellos simplemente cambiaron la entrada y vieron qué resultados fueron los que se obtuvieron, ¿sí? Observen que tanto para el caso de detección de noticias falsas como de noticias verdaderas, pues los sistemas en general lo hacen igualmente bien.
¿De acuerdo? Ok. Siguiente, por favor. Aquí se muestran los resultados por tema. Observen que hay algunos casos en los que las propuestas resuelven de manera perfecta, ¿no?, la detección de las noticias falsas, como es el caso de educación y el caso de seguridad. ¿De acuerdo? Digamos, los temas donde hubo mayor complicación fueron los de economía, política y deportes, ¿no? Y bueno, aquí sorprende que en el caso de política, pues es el tema donde hubo más instancias o más ejemplos. Entonces, a pesar de que se contaba con mayor información, bueno, aún así fue difícil identificar, ¿no?, aquellas noticias falsas. Siguiente, por favor. Juan Ok, Pablo, te queda un minuto porque después tenemos que pasar a la sesión de preguntas. Gracias. ok, gracias. Bueno, ahí están cómo funcionaron los mejores propuestas, ¿no? Como les mencionaba, IDEA pues combinó técnicas de estilometría con técnicas de transformer, Ares que solamente utilizó técnicas de estilometría. Ahí llama la atención que Ares utilizó, por ejemplo, el título, ¿sí?, la relación que existe de coincidencia de palabras que vienen en el título con el contenido. Ok, siguiente, por favor. Ok, bueno, lo que aprendimos en esta tarea es que todos los sistemas pues responden igualmente bien, digamos es igualmente fácil o sencillo detectar, ¿no? Tanto noticias falsas como verdaderas, ¿no? Obtienen, digamos, un resultado aceptable, alrededor del 80% de accuracy. Y bueno, también aplicamos las técnicas de MPA y CFD para poder ver la complementariedad, ¿no?, de los distintos propuestas, ¿sí?, y ver la diversidad que existen entre ellas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros combinamos todas las propuestas, pues bueno, se obtiene una complementariedad mayor, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. Aquí se muestran algunos de los ejemplos, ¿sí?, de noticias que ninguno de los participantes pudo clasificar correctamente. De manera general no se observa algún patrón, ¿no?, que identifique este tipo de noticias. Lo que sí podemos decir al respecto es que no existen firmas, ¿no?, que ayuden a su pronta identificación. Pueden observar que, bueno, más o menos estos errores pues están presentes en las distintas temáticas, no son propias de alguna en particular. Okay. Siguiente. Ok, bueno, al final lo que podemos nosotros rescatar sobre esta competencia es que pues se están desarrollando algunos recursos, ¿no?, algunos corpus, sobre todo para el español de México, ¿no?, y estamos fomentando el desarrollo de técnicas precisamente orientadas hacia esta variante, ¿no?, del español. ¿Cuáles son algunas de las áreas de oportunidad? Bueno, pues quizás ampliar o estudiar, ¿no?, el fenómeno de la agresividad utilizando algunas otras técnicas, ¿no?, o algunos otros recursos lingüísticos. Igual seguir investigando sobre la detección, por ejemplo, de noticias falsas, ¿no? Ver, por ejemplo, estos casos que no se pudieron resolver, ver si utilizando alguna estrategia, alguna otra técnica es posible detectar algún patrón. Y bueno, lo que se ve, lo que se puede observar es que la combinación de distintas técnicas o distintas herramientas pues ayudan a resolver este problema, ¿no?, de mejor manera. Igual la información sobre los corpus que se utilizaron y el corpus en particular, se muestra ahí la liga del repositorio donde ustedes pueden acceder a él. Siguiente. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ezra Aragón y Juan Pablo Posadas, por la presentación del resumen de lo que fue
el taller del MEXA 3T de este año. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, igual si es que alguien más quiere hacer alguna pregunta. Dice Alberto Barrón, en la transparencia 16, la distribución del corpus más o menos balanceada entre verdadero y falso en los distintos dominios, ¿refleja la realidad o esto es forzado? ¿Lo hicieron así por algún motivo, Juan Pablo? Bueno, cuando nosotros realizamos este corpus, buscamos. Nosotros forzamos a que fuera más o menos balanceado. En la realidad está más cargado hacia noticias falsas, ¿sí? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de políticas, se puede observar que el momento en el de la recolección, pues había mayor cantidad, ¿sí? No necesariamente, digamos, ya no hemos realizado más estudios al respecto, ¿no? Fuera de ese evento histórico. Entonces, pues sí fue en nuestro caso, buscamos que fuera balanceado. Gracias, Juan Pablo. Y también pregunta Fernando Sánchez, los criterios de etiquetados del corpus de fake news se mencionan varios criterios. Ejemplo, otro medio lo desmiente, no se menciona en medios con reputación, etc. ¿Se cuantificó el porcentaje de aplicación de cada criterio para calificar las noticias? ¿El etiquetado a nivel de criterio está disponible? Ok, en nuestra experiencia, el criterio que más ayudó fue el de utilizar otros medios para desmentir. Ese es el que más. La cuantificación no viene como tal, ¿sí? Solamente se mencionan las estrategias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, si es que no hay más preguntas, igual después podemos, al final de la sesión de los participantes, vamos a volver a discutir sobre la tarea, sobre algunas lecciones aprendidas este año y qué es lo que se viene para el año que viene. Entonces, vuelvo a dar las gracias a Ezra y a Juan Pablo por la presentación. Y bueno, como ya no nos queda tiempo para dar una pausa, vamos a pasar directamente a la presentación de participantes. Y en primer lugar tenemos a Mario Guzmán Silverio, Ángel Valderas y Adrián Pastor López Monroy, que van a presentar Transformer and Data Augmentation for Aggressiveness Detection in Mexican Spanish. Yo, como dijeron, soy Ángel Valderas. Les vengo a hablar del trabajo que presentamos para el MEXA 3T, para el track de agresividad en particular. Nosotros lo que utilizamos fue una solución basada en transformers y en aumento de datos para justo detección de agresividad en español mexicano. El equipo estaba conformado como director Adrián Pastor López Monroy, Mario Guzmán, un compañero de la maestría, y su servidor. Fuimos los que participamos bajo el auspicio tanto del CIMAT como nuestra alma mater, como del CONACYT, pues porque nos da recursos. Bien, pues ya, los detalles sobre la tarea creo que se ahondó bastante en las presentaciones anteriores, entonces básicamente es esto. Tenemos tweets tanto agresivos como no agresivos y no es fácil distinguirlos. Por un lado, por ejemplo, el de la izquierda, tenemos uso de lenguaje altisonante, pero siendo inocuo, porque pues no trata de agredir a nadie. Por otro lado, el de la derecha, pues sí, también usa groserías, pero en este caso está dirigido, entonces se considera como agresivo. Como ya dijimos, la motivación de esto fue, en primer lugar, esto de la dificultad del lenguaje. En segundo lugar, igual de importante, el hecho de participar para el MEXA 3T. Los resultados del track de agresividad se muestran en la tabla de la derecha. Y pues con el modelo que presentamos conseguimos obtener el primer lugar y el segundo lugar de este track, utilizando, como ya dije, la arquitectura de BERT. Ahora bien, para el track de fake news, sí hay, cabe mencionar que lo que utilizamos, lo que enviamos para el de fake news fue más bien una máquina de soporte vectorial con una bolsa de palabras, justo como
nos concentramos en el de agresividad, pues para este solo enviamos un baseline que igual se planea usar en futuros trabajos. Y bueno, cabe destacar justo lo que se mencionó, que con este enfoque conseguimos superar el baseline de bolsa de palabras con Random Forest. Bien, ya que tenemos la tarea, ¿cómo es que la abordamos? En primer lugar decidimos usar BERT. ¿Por qué? Porque justo, como ya se mencionó también, BERT ha mostrado un desempeño impresionante en tareas de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, este desempeño pues también ha tenido ciertos detalles que se han observado, en particular el hecho de que para conjuntos de datos pequeñitos, el desempeño del clasificador al final varía mucho entre un entrenamiento y otro. Es decir, si entrenamos inicialmente con un dataset y evaluamos, vamos a tener un desempeño, y si volvemos a repetir el entrenamiento con el mismo dataset, mismos parámetros, seguramente vamos a tener un desempeño diferente al de la primera vez. Y esto aunque solo inicialicemos una única capa, la última, la de clasificación, y es que BERT es una arquitectura que nos permite pues tomar todo esto preentrenado, agregar una capa de clasificación y clasificar en base al entrenamiento. Incluso aunque solo la última capa sea la inicializada de manera aleatoria, pues varía muchísimo. Nosotros nos preguntamos cómo es que podemos lidiar con esto, porque pues como ya dijimos, hay pocos datos, es un conjunto de datos pequeñito y además es muy desbalanceado. La idea fue utilizar tanto ensambles como aumento de datos. ¿Por qué? Bueno, ahora voy a explicar cada una de las dos. ¿Por qué ensambles? La idea de los ensambles es que, la idea principal de los ensambles es que mientras haya una diversidad grande de representación de los clasificadores, pues justo si combinamos esta diversidad para decidir cuál es la clasificación, se va a desempeñar mejor que si solo escogemos uno de los clasificadores que forman el ensamble. La hipótesis que tenemos es que esta variación en el desempeño de los modelos de BERT, es decir, que entrenamos una vez y tiene cierto desempeño, y entrenar otra y tiene otro desempeño, se debe a que aprende representaciones diversas del texto. Entonces es una idea natural pasar de utilizar BERT solitario a utilizarlo como ensamble, porque justo la característica de la variación, lo que hipotetizamos es que representa diversidad y por tanto puede servir para el uso de ensambles. Ahora bien, ¿cómo es que definimos la arquitectura? Escogimos justo un ensamble basado en NBERT, en el que cada BERT, dada una entrada, obtenemos la clasificación de este y podemos utilizar uno de dos esquemas. Del de voto mayoritario, en el que tomamos la clasificación dura, es decir, si es positivo, si es agresivo o no es agresivo, y la clase que tenga mayoría, es decir, si la mayoría de los BERTs votaron que es agresivo, pues ya, decimos al final que es agresivo. Si la mayoría votó que no, pues decimos que no. Además de este voto duro, también probamos un esquema de votación pesada en el que en vez de sumar el voto duro, sumamos las probabilidades de todos los ensambles. Entonces, si la mayoría cree que es más probable que sea no agresivo y además con mucha confianza, pues esa es la clase que va a terminar ganando. Utilizar probabilidad, confianza de clasificación en vez de voto duro. Y pues bueno, esta fue la motivación de por qué usamos ensambles. Ahora, la otra idea que probamos para lidiar con el hecho de la variación fue el aumento de datos. ¿Por qué? Pues porque es muy conocido que mientras más datos se tienen, mejor va a ser el desempeño de nuestros modelos de aprendizaje máquina. Y pues una técnica para conseguir obtener más datos es la del aumento de datos. En imágenes y en procesamiento de voz, estas técnicas pues son muy utilizadas, muy conocidas. Esto se debe a que pues su tipo de dato es continuo. En texto es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque son datos discretos, hay un orden, Pero a pesar de esto, pues ha habido métodos que han mostrado tener resultados positivos para el aumento de datos. Nosotros vamos a revisar 3. 2 de ellos ya pues de la literatura y uno más que propusimos nosotros. El primero viene de la literatura, se llama Easy Data Augmentation. Este aumento de datos lo que hace es básicamente toma la oración, en este caso un tweet,
la oración original y la tokeniza, la divide en palabras. Toma una cantidad de palabras al azar. Para este trabajo en particular, un 20% de las palabras, es decir, si había 100 palabras en el tweet, seleccionamos 20 al azar, y para cada palabra va a realizar una de 4 operaciones, ya sea tomar esta palabra y sustituirla por un sinónimo, o tomar la palabra e insertarle otra palabra al vocabulario, ya sea antes o después, tomar la palabra y borrar esta palabra, o a esta palabra tomar aleatoria, seleccionar otra palabra de la oración también aleatoria e intercambiarlas. Con estas 4 operaciones sencillas a nivel palabra, se modifica un porcentaje de la oración y se obtiene un dato aumentado. Esto se ha mostrado que funciona para conjuntos de datos pequeñitos y pues bueno, fue el primer acercamiento que probamos. El segundo tiene que ver con aumento de datos no supervisado. De hecho, este aumento de datos es más bien semi-supervisado, porque por un lado tenemos la parte supervisada, la normal, y por otro lado tenemos una parte no supervisada. ¿Cómo funciona esto? La idea detrás de este algoritmo es que nosotros tomamos los datos que clasifique bien nuestro modelo, los que clasifique con más confianza, y los vamos a modificar. Al modificarlos, lo que queremos es producir nuevas oraciones, nuevos tweets, que sean equivalentes al original, y vamos a penalizar si el modelo clasifica de manera distinta estos tweets a como clasificó el original. De hecho, se propuso como un método igual de regularización. Nosotros en el trabajo, para generar los datos nuevos, utilizamos Easy Data Augmentation por facilidad de implementación. Y finalmente, después de estos 2 métodos de la literatura, nosotros propusimos otro, el de Adversarial Data Augmentation. Nosotros utilizamos ataques adversarios para aumentar los datos. Antes de seguir, ¿qué es un ataque adversario? Bueno, es más o menos sencillo. Es sencillo. En primer lugar, tenemos que, pues, dada nuestra entrada original, una entrada que clasifique correctamente nuestro clasificador, le hacemos una pequeña perturbación. Por ejemplo, si clasificaba como agresivo y era una etiqueta agresiva, nosotros le modificamos alguna palabra o algunas letras, y ahora, en vez de clasificarlo como agresivo, nos lo va a clasificar como no agresivo. Es decir, conseguimos que el clasificador se equivoque. Este es un ataque adversario. Nosotros decidimos darle un giro porque lo que queremos no es tanto que nuestro clasificador se equivoque, sino queremos aumentar los datos para que aprenda mejor. ¿Y cómo podría aprender mejor? Pues nuestra hipótesis es que si tomamos los datos difíciles, es decir, en los que se equivoque en la clasificación, por ejemplo, si originalmente es agresivo, pero lo predice como no agresivo, y nosotros lo modificamos un poquito para que ahora lo prediga correctamente, pues va a facilitar que el modelo avance en la dirección correcta a la hora de entrenarse. Bueno, este fue el tipo de aumento de datos con adversarios. Ahora vamos a los resultados. Ya vimos por qué quisimos probar ensambles. Ahora vamos a averiguar si fue una buena decisión. Nuestro experimento, en primer lugar, pues tenía que considerar el hecho de que BERT era mejor. O sea, BERT ha sido muy bueno con muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural, pero tenemos que ver si era muy bueno para nuestra tarea en particular. Lo que hicimos fue que dividimos el conjunto de entrenamiento entre validación, bueno, ahora test y entrenamiento, y probamos 3 modelos diferentes. Uno basado en una máquina de soporte vectorial con n-gramas, otro basado en una LSTM bidireccional con Word Embeddings, y pues queríamos comparar con BERT para ver si BERT superaba estos 2 baseline bastante usados. El resultado fue que sí, BERT superó con un margen bastante amplio a los 2 modelos propuestos. Sin embargo, bueno, después de muchas corridas encontramos el promedio del modelo, pero vemos que justo hay variación de casi un 1% entre el entrenamiento de diferentes BERTs. Pues nuestra hipótesis primera de que BERT era el mejor modelo para esta tarea de entre los que habíamos considerado, se cumplió. Ahora tenemos que revisar si los ensambles pueden mejorar el desempeño de utilizar un solo BERT. Para ello, pues lo que hicimos fue ir aumentando el número de elementos que conforman el ensamble, es decir, un modelo con 2 BERTs, un modelo con 10 BERTs, con 5, con 20, y lo que se observó fue justamente eso, el hecho de que mientras mayor es el número de BERTs en el ensamble, mejor fue el desempeño, y de hecho el mejor desempeño fue alcanzado por el ensamble que tenía más BERTs, por lo cual la arquitectura de ensamble parece ser
adecuada, es una buena herramienta para atacar este problema. Este es en tablas. Bueno, otra parte importante. Recuerden que propusimos dos esquemas de pesado, un voto duro y, dos esquemas de votación, un voto duro y un voto pesado. En la tabla, en la mitad de abajo, tenemos a la izquierda de cada celda el desempeño con voto duro y a la derecha el desempeño con voto pesado. Lo que se ve es que el voto pesado fue el más efectivo. Podemos verlo además con imágenes. Tenemos esta gráfica en la que vemos básicamente el mismo fenómeno. En vez de tabla tenemos la gráfica. A medida que aumentamos el número de BERT dentro del ensamble, el desempeño va mejorando. La línea roja representa el voto duro y la línea negra representa el voto pesado. Así que vemos lo que ya habíamos dicho, a mayor número de BERTs, mejor desempeño, y además el voto pesado es más estable, se comporta en general mejor que el voto duro. En la gráfica de la derecha tenemos qué tanto varía, la desviación estándar, qué tanto varía entre entrenamientos, el comportamiento del ensamble, y lo que encontramos fue que mientras mayor es el número de BERTs usados, menor es la variación, es decir, es más consistente el entrenamiento y por tanto más adecuado para nuestros fines. Bien, la arquitectura, el modelo que utilizamos para participar en el MEXA 3T fue un ensamble de 20 BERTs utilizando voto pesado para predicción. Y pues más o menos anda por ahí. Bien, ya vemos los resultados con los ensambles. Vimos que en efecto nos ayudan a mejorar el desempeño y a disminuir la variación en el entrenamiento. Entonces, ahí vamos bien. Ahora queremos revisar si el usar aumento de datos ayudó de alguna manera a la hora de entrenar clasificadores. La idea del experimento fue básicamente comparar ya sea un BERT o un ensamble entrenado sin aumento de datos contra cada uno de los entrenamientos, de los aumentos de datos. Así lo que vemos, por ejemplo, al utilizar un BERT, en general, el aumento de datos parece no ayudar a mejorar el desempeño, pero si nos enfocamos en un Supervised Data Augmentation, lo que vemos es que este disminuye la variación en el entrenamiento, entonces lo hace más estable. Recordemos que este método se propuso como un método de regularización, por lo cual parece que funcionó para ese fin. Ahora, según vamos avanzando en el número de BERTs que vemos en el ensamble, vemos que el aumento de datos va siendo más efectivo. Es decir, si comparamos el de un solo BERT, vemos que el EDA no le gana al no utilizar aumento de datos. Tampoco el adversario le gana. Pero ya que nos movemos al ensamble, los aumentos de datos se vuelven más competitivos en comparación a no utilizar aumento de datos, hasta llegar al mejor desempeño en el que el método adversario parece haberse comportado mejor que el resto de los aumentos de datos, incluso que no haber usado aumento de datos. Además de eso, también vemos que los aumentos de datos disminuyen la variación en comparación a el Vanilla, en particular el Unsupervised Data Augmentation. Y finalmente, pues lo que enviamos para el concurso, el primer lugar fue obtenido con un modelo basado en ensamble de BERT sin aumento de datos. El segundo lugar fue un EDA. Allí nada más cabe destacar que la versión que se utilizó para enviar al concurso era un EDA, algo primitivo. La versión que se utilizó para estos resultados fue un EDA un poquito cambiado en la parte de la generación de sinónimos y pues ya se obtuvieron estos resultados. Y los otros métodos de aumento de datos no se probaron más que el UDA para el concurso. El adversario no se tenía listo para ese entonces. Estos experimentos son más bien post-mortem. Una vez que terminó el concurso, decidimos probar de nuevo con este tipo de aumento de datos. De manera gráfica, lo que vemos es esto. Es que no usar aumento de datos, es el verde, parece ser efectivo
cuando hay menos miembros del ensamble, pero a medida que va aumentando el ensamble, los aumentos de datos van mejorando su desempeño. En particular, podemos poner atención en el azul, que es el de los adversarios. Vemos como al principio es el que peor se comporta, y mientras más elementos del ensamble se van tomando en cuenta, mejor es su desempeño. Esto lo que podría indicar es que los adversarios le permiten al modelo obtener una mayor variedad de representación. Por eso, mayor variedad de representación en el espacio de clasificación. Por eso, a la hora de juntar el ensamble, se desempeña de mejor manera. Y pues bueno, finalmente, en los resultados del MEXA 3T, de nuevo tuvimos el primer lugar sin aumento de datos, el segundo lugar con aumento de datos, Easy Data Augmentation. Y Taran, eso es todo. Muchas gracias, aquí está el equipo, aquí está el CIMAD. Cualquier pregunta, espero poder responderla de la mejor manera y pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay un par aquí en el chat. Bueno, pregunta Manuel Montes del INAOE. Aunque ya le respondieron aquí, igual podrías dar un poquito tu punto de vista. ¿Qué diferencias hay entre los N modelos de BERT usados? También quisiera saber cómo determinaron el número de modelos de BERT. Si con 20 fueron los mejores resultados, ¿por qué no usar más? Muy bien. Bueno, en particular, ¿cómo entrenamos los BERTs? Pues básicamente lo que hicimos, ¿cómo hicimos los ensambles? Entrenamos una cantidad de 200 BERTs, creo. Y tomamos de manera aleatoria ciertas permutaciones de estos modelos para armar los ensambles. Cada uno entrenado de manera independiente con semilla aleatoria. Ahora, sobre... sí, ¿por qué 20 BERTs? Pues además de ver que mejora el desempeño mientras más BERTs, también hay que ver el costo de trabajar con cierta cantidad de BERTs. Mientras más BERTs, pues va a correr más lento. Ahí se cerró. Perdón. Bueno, no importa, no importa, ¿no? Ajá. Pues sí, fue básicamente por eso, como el desempeño sí va mejorando, pero usamos 20 BERTs, pues justo por la cantidad de recursos que requería correr los experimentos una y otra vez. Okay, muchas gracias. También pregunta Gabriela Ramírez de la UAM, ¿qué tanto vale la pena generar 20 modelos y el aumento de datos para obtener una mejora de solo 2% al usar un BERT sin aumento de datos? Bueno, pues allí más bien depende justo de cuál es el objetivo. Si un 1% parece no ser, si un 2% parece no ser significativo, pues quizás no valga la pena, pero en este caso, como se trata de una competencia, pues justo el usar más BERTs sin tener como un límite para ello, pues nos permitió obtener una mejor posición dentro de la tabla y pues justo como nuestro objetivo era obtener la mejor posición posible, pues valió la pena. Sí, gracias, Ángel. Y bueno, aquí también hay una pregunta de Jonathan Rojas Simón. ¿Cuál es el... ¿No se te oye, Elena? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Cuál es el costo computacional en el manejo del ensamble? Ok. No estoy seguro de entender la pregunta, pero pues puedo decir que utilizamos una computadora con 2 tarjetas de video 1080 Ti y con eso nos bastó. A lo mejor podrías darnos una comparación del tiempo que les tomó en la misma computadora correr un modelo con solamente un modelo de BERT
a comparación cuando lo corren con los 20 modelos de BERT. Claro, claro. Ah, muy bien, sí. Pues para entrenar un modelo de BERT nos tardábamos alrededor de, no sé, 10 minutos, 14 minutos, correrlo, entrenarlo varias veces. Para repetir un experimento con 20 BERTs ya nos tomaba alrededor de 1 hora, con 100 BERTs nos tomaba como 3 horas. Entonces, ajá. Ok, creo que quedó más clara la respuesta. Sí, Jonathan, ya te quedó un poquito más claro. Creo que quedó más clara. Por último, nada más, a mí me quedó la duda porque al final, no sé, creo que pasaste un poco rápido. En la tabla final de posiciones, el modelo que obtuvo mejores resultados fue el que utilizó Data Augmentation y además el ensamble. O, bueno, ¿cuál fue el 1 y cuál fue la corrida 2 ahí que presentaste? Claro. A ver. Sí. La corrida 1 fue sin aumento de datos. La corrida 2 fue con aumento de datos. Nada más que aquí, si vemos, pues en teoría debería de ser mejor la corrida 2 porque este fue el que enviamos. Pero pues puede ser que en primero nos haya tocado mala suerte y pues justo nos tocó el tope bajo de la variación en el modelo que enviamos. Además de eso, cabe mencionar que estos resultados que están en la tabla fueron obtenidos después del concurso y hubo un pequeño cambio en el modo en el que funcionaba este aumento de datos, que pues quizás tuvo que ver con esta mejora, que no se tenía a la hora del concurso. Ok, pero en ambos casos, tanto en la corrida 1 como en la corrida 2, enviaron el que es el ensamble, ¿no? El de 20 Hz. Sí, el de 20 Hz, así es. Correcto. Bueno, hay una última pregunta, aunque bueno, yo no la entiendo bien. Pregunta Jesús López, ¿cuál BERT se usó para el fine tuning? ¿Base o large? Ok. Se utilizó el BERT base. De hecho, hay una sumisión de un envío de BERT hecho por la Universidad de Chile que se llama Beto. Está particularmente entrenado para español. Ese fue el que se envió. Es un BERT base entrenado con texto en español. Ok, gracias Ángel. Bueno, Gracias, creo que damos por finalizada la sesión. Vamos a pasar al siguiente participante o los siguientes participantes que presentaron el trabajo Grew with Author Profiling Information to Detect Aggressiveness de María Guadalupe Garrido Espinosa, Alejandro Rosales Pérez y Adrián Pastor López Monroy. Bueno, no sé quién va a presentar este trabajo. Hola, buen día. Hola, Alex. Hola, sí. ¿Alejandro? Sí, correcto. Ok, sí, ya puedes compartir tu pantalla, Alejandro, gracias. Gracias. ¿Sí se ve bien en esta pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, como ya se mencionó, pues prácticamente voy a hablar brevemente sobre la participación con el trabajo que se hizo para la detección de agresividad y usando para ello una GRU y, bueno, información de perfilado de autor. Este trabajo fue principalmente desarrollado por María Guadalupe Garrido Espinosa, que es estudiante de la Maestría de Cómputo Estadístico del CIMAT, y bueno, estamos ahí trabajando en colaboración con el doctor Adrián Pastor López Monroy. Pues bien, el contenido de la presentación, bueno, es el siguiente. Bueno, primero se va a dar brevemente una descripción del sistema, de cómo se propuso hacer abordar la tarea para la detección de agresividad. Después se va a hablar sobre la GRU, en este caso bidireccional, que fue el modelo particularmente que se usó para este trabajo. Bueno, sobre las características de perfilado de autor que se consideraron, y bueno, ya cómo se hicieron la configuración, en este caso, de los modelos de evaluación, y bueno, los resultados que se obtuvieron, y bueno, ya las conclusiones y trabajo futuro. Bueno, ya para, sin ahondar tanto en las motivaciones del trabajo, que prácticamente parten de la competencia y
Y bueno, la motivación de detectar agresividad. Bueno, entonces vamos a platicar o entrar directo en materia hablando sobre lo que es cómo se modeló prácticamente esto para la competencia. Para ello, primero se hizo un preprocesamiento, se hizo una limpieza de datos, y en la limpieza de datos, pues básicamente consistió en que pues todas las comas que teníamos en el texto prácticamente se quitaron, se eliminaron, y bueno, todas las palabras se llevaron a mayúsculas, ¿no? Y bueno, se mantuvo el contenido de los tweets. En este caso, para la representación de las palabras, bueno, se emplearon pues vectores de palabras que fueron ya previamente entrenados usando FastText, y para ello, bueno, se usó el corpus de Spanish Billion Words, en este caso disponible públicamente y con un tamaño de 300. ¿Cómo se hizo la tarea prácticamente de la predicción, bueno, la detección de agresividad? Bueno, para ello, ya una vez habiendo hecho esa limpieza de datos, ese preprocesado de los tweets, bueno, se usó una GRU bidireccional. Y bueno, obviamente también tomamos en cuenta los vectores de palabras que se entrenaron, y bueno, para ello se usó esa información se combinó con información que se pudiera obtener a partir de los perfilados de autor, particularmente de lo que es el género del autor y lo que es la ocupación, y bueno, también la región donde provienen. Y bueno, ello se modeló, bueno, usando pues una codificación one-hot coding. Entonces, toda esta información se usó para hacer la predicción, la detección de agresividad, y bueno, se usó al final una capa de activación de modelo, pues básicamente ReLU, con un modelo dropout para hacer básicamente la arquitectura de la red profunda, y bueno, finalmente una capa densa para hacer las predicciones. ¿Cómo funciona la GRU? Pues bueno, básicamente la GRU pues es un mecanismo que tenemos podemos encontrar en las redes neuronales, y que lo que vamos a hacer con ello es procesar las secuencias de textos en ambas direcciones. Es decir, vamos a procesar las secuencias, en este caso, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y bueno, en general las GRU pues han dado o han mostrado tener buen desempeño en lo que es en tareas de procesamiento del lenguaje natural, y bueno, mostrado ciertas ventajas de requerir un menor número de parámetros en comparación con las LSTM. El funcionamiento de la GRU pues básicamente se da como sigue. Bueno, cada estado oculto HT simplemente se calcula de la siguiente manera, ¿no? Usando aquí en este caso la compuerta de actualización, tenemos una compuerta olvido, nuestra salida candidata y nuestra salida. Y en este caso, pues la GRU bidireccional, como ya mencionamos, toma en cuenta, pues, ahora sí que como dice el nombre, ¿no? Ambas direcciones, ¿no? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y pues estas salidas básicamente se van a unir de esta manera. Con respecto a la información, en este caso de perfilado de autor, perfilado de autor, perdón, que se consideró, bueno, se tomaron pues información con respecto al sexo. Básicamente tratábamos de caracterizar, obtener información si el tweet lo escribió pues si es un hombre o una mujer. La localización, para ahí, bueno, se consideraban pues diferentes, en este caso 6 localizaciones posibles. Básicamente si era una persona del norte, del noreste, noroeste, si era del centro, si era del este o del sureste. Y lo que es la ocupación, que básicamente para ellos se tomaron pues 8 posibles ocupaciones, que eran básicamente si era una persona que se dedicaba al arte, si era un estudiante, a las ciencias, al deporte, a la salud, entre otras. Cada una de estas, bueno, a excepción del caso de sexo, para el caso de localización y ocupación, bueno, cada una se modeló con un vector one-hot encoding, y bueno, pues básicamente se construyeron diferentes características a partir de todas ellas. Todas estas características, ya una vez construidas, pues básicamente lo que siguió después es analizarlas. Bueno, para ello, bueno, se usó pues un enegrama básicamente para cada uno de estos atributos,
y a partir de ellos se hizo un ensamble de estos enegramas. Y bueno, se analizaron usando el estadístico chi cuadrado y pues se seleccionaron aquellas, digamos, atributos que nos dieran la mayor ganancia bueno, la mayor ganancia de información considerando el chi cuadrado. Para este caso, pues básicamente, bueno, vamos vamos a decir que pues básicamente las características en este caso del sexo y de la región centro-sur, pues bueno, fueron bastantes informativas. En el corpus, en este caso para el perfilado doctor, pues bueno, básicamente se consideró el corpus que se usó en la competencia del MEXA A3T en 2019, que tenía 3.500 usuarios, básicamente conformados con usuarios de sexo femenino, masculino y de estas regiones como ya se mencionaron. Todas estas regiones, bueno, contribuyeron a formar un atributo que fueron analizados posteriormente con en este caso con chi cuadrada. Cada uno de estos atributos, bueno, se construyeron en este caso también los tweets para hacer el análisis, bolsas de palabras a nivel de carácter, en este caso de 3 a 5 enegramas y a nivel de palabra de 1 a 3 enegramas. Bueno, se empleó la transformación TF y DF básicamente para obtener en este caso la relevancia de cada enegrama y como ya mencionamos, el criterio chi cuadrada para hacer esta selección de los mejores enegramas, los más relevantes. Una vez que nosotros teníamos todo ello, pues prácticamente todas esas características, toda esa información fueron para entrenar una máquina de soporte vectorial, que es la que iba a ayudar a hacer la predicción del perfilado doctor. Dado un tweet nuevo, iba a entrar a la máquina de soporte vectorial y esta nos iba a dar pues básicamente una predicción, una estimación del posible perfil del autor para cada una de las características que se consideraron. Entonces, ¿cómo se hace ello? Pues básicamente para cada una de las características de lo que es sexo, localización y región, pues bueno, se usó el one-hot encoding, se construyeron diferentes características y se seleccionaron las 3 mejores usando en este caso el estadístico chi cuadrada. Resultado de esto, de las 3 mejores que obtuvimos, pues básicamente es el género. La ocupación, en este caso sí es estudiante, y en este caso también la ocupación si se dedica a las ciencias. Fueron las 3 atributos que nos proveyeron de más información y que se usó o que se combinó con la GRU para obtener lo que son ya determinar la detección de agresividad de tweets. ¿Cómo estuvo distribuido el corpus? Bueno, el corpus que se proveyó en la competencia, pues bueno, básicamente se usó el 71% de los ejemplos pertenecían a la clase no agresiva, en tanto que el 28.8% pertenecía a la clase agresiva. En total se tuvieron 7.332 ejemplos y para prueba, 7.332 ejemplos para entrenamiento y para prueba 3.143. De esta partición de entrenamiento, de esos 7.332 que tenían de entrenamiento, se hizo una partición adicional para hacer pues los experimentos que iban a permitir determinar lo que era la configuración de la GRU y bueno, y el modelo que se iba a usar en la competencia. Entonces, estos 7.332 a su vez se particionaron en 3 subconjuntos, un 70% para entrenar los modelos, un 10% para validar y un 20% para probar qué tan bien iba esa arquitectura. Al final, o después de diversos experimentos que se usaron usando estas particiones, pues bueno, la arquitectura final que quedó pues es la siguiente. Aquí teníamos de entrada un tweet, básicamente se le aplicaba los embeddings y después, bueno, fast test y bueno, aquí teníamos nuestra GRU bidireccional que tenía, pues bueno, entraba a una capa de un global average pooling y un global max pooling. Y
Y el resultado de ellos dos, pues básicamente se concatenaba en este caso con la entrada que obtuviéramos del perfilado de autor a través de la SVN. Y bueno, ya una vez que teníamos toda la información concatenada, pues bueno, entraba aquí, bueno, se usaba una función de activación ReLU, luego un dropout y bueno, una función sigmoide y bueno, al final pues ya se obtenía en este caso la salida. Bueno, en este caso para la ReLU, pues bueno, aquí se usaron 64 unidades y el dropout, pues bueno, fue con una tasa de, en este caso, del 0.1%. ¿Qué resultados obtuvieron de los análisis, de los experimentos preliminares que se realizaron? Pues bueno, se buscó usando nuestro conjunto de pruebas que teníamos de la partición que se realizó, bueno, se evaluó cuál era el performance si no se añadía ninguna información del perfilado de autor, si se añadía la información proveniente del género, en este caso si era sexo femenino o masculino, si se dedicaba o no a las ciencias y si era estudiante o no, y nada más considerando si el género o si se dedicaba a las ciencias. Y bueno, para ello pues básicamente se midió lo que es el F1, que pues básicamente se adoptó esta métrica porque era la métrica de evaluación que se iba a usar en la competencia. Y bueno, aquí se pueden ver los resultados que se obtuvieron en los experimentos preliminares. En el caso, o mejor dicho, los peores resultados se obtuvieron al no añadir información del perfilado de autor. Y bueno, ya podemos observar que al añadir la información del perfilado de autor, pues bueno, existe una mejora con respecto a los resultados, con respecto a no incluir esa información adicional. En el caso de añadir solamente lo que es el género, si se dedica o no a la ciencia, si es estudiante o no, se obtiene un performance de 0.7311, mientras que si solo se añade la información de género, si se dedica a la ciencia o no, un performance de 73.28. Pues bien, ya una vez entonces determinado, ahora sí que básicamente que la arquitectura, y habiendo analizado que el añadir, en este caso, la información de perfilado de autor mejoraba, pues bueno, este modelo con perfilado de autor se incluyó en la competencia. Y bueno, obviamente aquí la posición no fue tan espectacular en comparación con el trabajo anterior. Quedó en las posiciones 9 y 10, en este caso el método que se propuso. Aquí, bueno, básicamente en la posición 9, pues corresponde en este caso al experimento que incluyó género y ciencias, y en el caso de que quedó en la posición 10, que el experimento que además incluyó también las características de estudiante. Y esto es también más o menos concordante con los experimentos que se obtuvieron en nuestra parte de validación, que incluir los tres, en este caso los tres atributos, daba un performance ligeramente menor en comparación con esos dos atributos. Y bueno, también aquí se ve posicionado en las tablas. En este caso se obtuvieron las posiciones, bueno, 9 y 10, obtuvo un performance ligeramente superior a la bolsa de palabras con máquinas de soporte vectorial, pero bueno, todavía quedó algo bajo en comparación con el baseline usando una RU bidireccional. Entonces, a manera de conclusiones, podemos decir que el haber usado o haber incluido la información de perfilados de autor, tales como el género o la ocupación, en este caso, si se dedica a las ciencias o no, o si es estudiante o no, ayudó a obtener a mejorar el desempeño de los modelos al añadirle información adicional, información que pudiera resultar como relevante, que pudiera ayudar a discriminar mejor nuestras clases. Claro, aún queda pues bastante trabajo por explorar, pero en general se puede observar que el método propuesto pues fue capaz de dar buenos resultados, incluso obteniendo mejores resultados en comparación con el baseline
Dejamos de escuchar. Alex, ¿me escuchas? Hola. Hola, Alex, te dejamos de escuchar. ¿Me escuchas? Pues parece que no. Creo que perdimos el audio con Alex porque veo que su micrófono está activo, sin embargo, no lo escuchamos, entonces no sé. Hola, Alex, ¿me escuchas? Ya se fue. Bueno, pues si no pasar a la siguiente entonces, ¿no? Sí, es que, bueno, no, de todas maneras no había ninguna pregunta aquí en el chat. No sé si alguien quiera hacer una pregunta para que luego Alex o alguno de sus compañeros que estén aquí en la sala puedan responder. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Manuel Montes. A lo mejor Alex se conecta otra vez en un rato o le puedan responder en... Creo que se le fue la luz a Alex, pero de la pregunta que hace Manuel de que por qué está abajo del GRU, lo que pasa es que el estudiante cuando mandó el submission estaba haciendo todos sus experimentos sin utilizar un GRU bidireccional. Y creo que la referencia que tienen arriba, pues es un GRU bidireccional que le da un poco de ventaja. Ya después cuando probó con GRU bidireccional y las cosas de perfilado de autor, quedaba un poquito arriba de ese. Entonces cambiando nada más o agregando el GRU bidireccional, sí contribuía un poco esto de las características de perfilado de autor que ya también otros compañeros habían utilizado en otras tareas anteriores del METSA 3. Entonces, bueno, el submission que se hizo fue básicamente con un GRU simple, por eso estaba más abajo. Ok, muchas gracias, Pastor. Perdón, ¿puedo preguntar algo más, Pastor? Sí, adelante, Luis. Oye, Pastor, nada más, para hacer entonces el perfilado del autor, ¿lo hicieron realmente con un solo tweet? ¿Cómo con un solo tweet? O sea, no tenían el historial del usuario, tenían únicamente un solo tweet y a ese solo tweet le querían dar trataban de caracterizarlo. De hecho, lo que usamos, sí, un solo tweet por tweet. Bueno, e hicieron mediciones para ver qué tan adecuado era entonces el modelo que tenían para ver si ese solo tweet. O sea, ¿cómo saben si no es la causa? Pues no está funcionando porque pues no tienen idea, ¿no? O sea, O sea, no entiendo la pregunta. el tweet como tal, ustedes no saben si es de hombre o mujer, no saben si es de ciencia, si es de un estudiante ni nada. Están suponiendo nada más, ¿no? Pero para hacer ese supuesto, el sistema original parte de que le estás dando todo el historial del usuario, no un solo tweet. Entonces, ahora el modelo que hace el perfilado, no le están dando demasiada poca información. El modelo que hace el perfilado fue entrenado sobre otro dataset anterior de perfilado de autor, de Así otra es. anterior. Sí, pero lo que les da son el historial completo. Ah, mira, ya está el Alex aquí, espérame, a ver si... Ah, ya. Pero bueno, Sí, le dan Pastor, todo el perfil. lo que dice el Sí, o sea, doctor Luis, a ver si lo puedo traducir, es que cuando se entrena el modelo, se entrena con varios tweets para un autor. Sin embargo, cuando ya vas a hacer la predicción, es nada más un tweet. Ok. Sí, eso podría ser algo por ahí. Creo que sí se entrenó con varios tweets por autor. Entonces, podría ser que haya algo por ahí. Que a lo mejor si lo hacemos a nivel de tweet sea un poquito mejor, aunque sí sabemos que sí integrar las características de perfilado de autor sí ayudaba un poquito, aunque sea como en esta forma, pero a lo mejor podría ser mejor hacerlo de la otra forma a nivel de tweet. Ajá. Ok. No, esto tiene que ver un poco también con lo que vendría a ser pues, el futuro de este tipo de tareas, ¿no? Entonces, a lo mejor Sí. es como para ver qué me decías. Pero bueno, gracias con esto. Gracias, Bueno. Luis. Bueno, lastimosamente ya no tenemos tiempo para más preguntas. Está muy interesante la discusión, pero tenemos que pasar a la siguiente presentación, que
de los siguientes participantes. Nos van a presentar ahora Idiap and Wam, Participation at MEXA 3T, Evaluation Campaign. Es un trabajo de Saúl Villatoro, Gabriela Ramírez de la Rosa, Sajid Kumar, Shantipriya Parida y Peter Motlisech. No sé quién va a presentar. Gracias, Si Elena. adelante, Saúl. Gracias. Si puedes ya compartir tu pantalla, te escuchamos. Ok. Siempre es una... Seguro que puedo... sí, ya. Saúl, tienes 15 minutos para poder dejar después 5 minutos para preguntas. Ok, es visible ya, ¿cierto? Ya estamos viendo, aunque no tu pantalla completa. Ahora, correcto, ¿cierto? No vemos tu pantalla completa, o sea, la presentación. Según estoy picando pantalla completa. Sí, cuando le das compartir pantalla y te deja las opciones de pantallitas, tienes que seleccionar la que ya está en modo presentación, no el navegador. Ok. Perdón, es que demasiada tecnología. Debería ser este. Ahora sí, ya lo vemos bien, Saúl. Ok, bueno. Ok. Buenos días a todos, sí. Bien, pues gracias por la presentación, Elena. Justo como ya adelantabas, bueno, este es un trabajo en colaboración de varias personas, Gabriela y yo de la UAM, Sajid Kumar, que es del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial en Kargapur, India, y Shantipriya Parida y Petr Motlicek, que son colegas en el IDEAB Research Institute. Y bueno, entonces básicamente el contenido de la charla no pretendo ser demasiado extenso. Un poco las motivaciones que nos dieron pauta para participar en MEXAT, y después describiré brevemente qué son autoencoders y cómo los utilizamos. Bueno, ya no voy a dar muchos detalles en las definiciones de las tareas, pues que ya se dieron hace un par de pláticas antes. Trataré de describir la configuración del método, cómo configuramos nuestro sistema, y un poco de discusión sobre los resultados y unas breves conclusiones y direcciones futuras. Bueno, la principal motivación para participar acá, pues básicamente fue nos montamos en la ola, ¿no? de técnicas recientes de Deep Learning para tratar de resolver tareas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, como todos saben, pues la generalización es uno de los conceptos clave en aprendizaje automático. Y en particular nosotros nos centramos nuestra atención en algo que se llaman Supervised Autoencoders, que, bueno, son en conferencias recientes, de hecho en el NIPS del 2018, perdón, es donde aparecen este tipo de técnicas y se han utilizado mucho para de diferentes tareas de clasificación, en imágenes principalmente. Y entonces lo que quisimos nosotros evaluar pues era el desempeño de estas técnicas de generalización en tareas de clasificación de texto. Entonces, como muchos de ustedes seguramente saben, bueno, un autoencoder es un tipo de red neuronal que centrada cuyo objetivo es el representation learning, o sí, el aprendizaje de representaciones. Entonces son métodos supervisados por naturaleza y
son o han representado una alternativa a las formas de construir representación de palabras. Han mostrado también capacidades de descubrir unas representaciones poco dispersas, de baja dimensionalidad, y además que se dice proveen atributos bastante discriminativos en varias tareas de clasificación. Ese es un autoencoder, digamos. ¿Cuál es la diferencia de un autoencoder con un autoencoder supervisado? Es justo la inclusión de algo que se le llama el supervised lows en la capa donde, de la representación, como se alcanza a ver aquí en la figura de la derecha, ¿no? Este Y que está aquí. Entonces, básicamente, el incluir esta supervised lows lo que provoca es, de alguna manera, intuitivamente hablando, lo que hace es actuar como un regularizador, y lo que provoca es guía de alguna forma la construcción de la representación, tomando en cuenta la tarea que se quiere aprender. Entonces, en pocas palabras, lo que es un supervised autoencoder es una red neuronal que aprende al mismo tiempo la tarea de clasificación, al mismo tiempo que predice o aprende la forma de reconstruir la entrada que se le da. Bien. Ok. Respecto a la tarea de MEXAT, bueno, ya la introdujo Ezra hace un momento. Entonces, las tareas eran identificación de noticias falsas y identificación de agresividad en Twitter, todo en español. Pues bueno, no voy a dar muchos detalles sobre el dataset aquí. Me voy directo a la metodología. Bueno, ya les decía entonces que el objetivo es o fue evaluar qué tan pertinentes eran los autoencoders supervisados en la resolución de estas tareas. Una de las ventajas de los autoencoders es que no requieren, teóricamente no requieren de muchos datos para aprender representaciones valiosas, digamos. Entonces, los elementos que componen nuestro sistema, a grandes rasgos, digámoslo, es un bloque de extracción de atributos, que es decir, que son esos elementos que se le van a dar como entrada al autoencoder. Y para los experimentos que hicimos, pues utilizamos modelos preentrenados, en particular de BERT, y para este caso, bueno, ya lo mencionaron antes, este famoso Beto, que es de un grupo en Chile. Y además de eso, bueno, quisimos evaluar técnicas tradicionales de representación de textos, como son enegramas de palabras y enegramas de caracteres, dando como atributos este tipo de características al autoencoder. Y finalmente también jugamos con ciertas combinaciones de los modelos preentrenados, de los encodings que se obtienen con Beto, junto con estas técnicas tradicionales de palabras y de enegramas de palabras y de caracteres que, como sabemos, de alguna forma capturan atributos o características tanto de estilo como de contenido. Si lo quisiéramos ver gráficamente, perdón, aquí, esto sería básicamente cómo está compuesto este módulo de extracción de atributos. Utilizamos, bueno, vale la pena decir que utilizamos exactamente la misma metodología para ambas tareas, tanto para la de detección de agresividad como para la de noticias falsas, donde en el lado más izquierdo lo que tenemos es el documento de entrada. Cuando trabajamos en la tarea de agresividad, realmente no tuvimos que hacer gran cosa porque, bueno, los tweets son cortos y, como ustedes saben, bueno, el tweet cabe completamente en la entrada que permite BERT, entonces no hubo mayor cosa que hacer. Sin embargo, cuando trabajamos con las noticias, bueno, estos serán documentos ya un poco más grandes en general,
Entonces lo que hicimos es dividir cada noticia en un número n de chunks de texto. No son oraciones estrictamente hablando, son chunks. Me refiero a que no son oraciones porque no segmentamos por donde estaba un punto y seguido o un punto y aparte, sino fue un particionado un poco más a fuerza bruta, ¿no? Donde lo único que garantizamos es que estos chunks entraran o fueran, sí, fuera posible darlos como entrada a BERT, agregando estos famosos tokens del CLS y el CEP. Entonces lo que obtenemos al final va a ser una matriz que va a tener n número de chunks o de oraciones, como lo puse aquí, con una dimensionalidad de 768 atributos, que es la salida que nos da BERT. Y después lo que hacemos son operaciones, estos pool operations, donde probamos 3 versiones, el mínimo, el máximo y el promedio, de tal manera que al final obtenemos un solo vector para representar la noticia que se dio de entrada con una dimensionalidad de 768 atributos. Eso es lo que se le da como entrada al Supervised Autoencoder en la modalidad donde solamente utilizamos los encodings que se dan con BERT. Cuando... tenemos 2 minutos. Sí, Gracias. sí. Entonces, en la otra variante, cuando combinamos con atributos tradicionales, lo único que hacemos es agregar acá pues, un extractor de caracteres, de enegramas de palabras o de caracteres, que este vector simplemente se concatena a lo que ya tenemos con BERT y esto se da como entrada al autoencoder. Y cuando no utilizamos BERT, bueno, hagan de cuenta que solo tenemos esta parte de aquí abajo, ¿no? Y eso es con lo que se alimenta el autoencoder. Bien, respecto ya a los resultados. Varias cosas interesantes pasaron. Bueno, en Fake News, que fue en la tarea donde nos fue mejor, algo interesante es que solamente con enegramas de palabras y de caracteres, bueno, los resultados no son tan malos. Sin embargo, bueno, no son tan buenos como BERT, como era de esperarse. Lo que fue sorprendente aquí con BERT es que lo que funciona mejor es este mean pooling, es decir, no es exactamente lo que está atrayendo la atención de BERT lo que está ayudando en la discriminación, sino es algo más, ¿no? Y bueno, aquí en la parte de abajo pueden ver las combinaciones que hicimos cuando combinamos BERT con enegramas de palabras o de caracteres. De hecho, nuestra segunda mejor configuración fue con BERT y combinado con enegramas de palabras. Fue la primera corrida que enviamos como principal y la segunda fue la del BERT solito con este mean pooling. En esta etapa de validación, bueno, lo que hicimos fue una validación cruzada de 10 pliegues común y corriente. Fue como tomamos la decisión. En la tarea de agresividad, el comportamiento es el mismo, funcionan relativamente bien, solo enegramas de palabras, enegramas de caracteres. Aquí solamente hay un BERT porque, bueno, insisto, solamente no se requiere hacer ningún pooling aquí. Y en este caso lo que nos funcionó mejor fue pues, combinar incluso las 3 cosas, enegramas de palabras, bigramas en realidad, hasta trigramas de caracteres, junto con los encodings de BERT. Sin embargo, bueno, no nos permitieron obtener una posición alta en el score final de la tarea, pero bueno, creemos que los resultados son interesantes. Aquí no hicimos nada de fine tuning de BERT, simplemente tomamos estos encodings que ya se tenían. A pesar de que para la de agresividad, bueno, podríamos decir que se pudo haber hecho un fine tuning como creo que fue lo que hicieron en otros equipos. Bien. Finalmente, bueno, como conclusión, pues pudimos mostrar hasta cierto punto que estos autoencodings sí permiten obtener una generalización valiosa. Al menos en esta tarea, pues lo que podemos observar es que funcionan mejor con estos textos formales, ¿no? No estamos completamente seguros si
el ruido que viene en Twitter de tantos emojis o, bueno, no sé, faltas ortográficas, qué sé yo, pudiera haber afectado de alguna manera. Lo que sí es que, bueno, los autoencoders pues son de manera significativa mucho menos costosos computacionalmente hablando comparado con estos modelos tipo transformers y no requieren grandes cantidades de datos para obtener una representación. Bueno, finalmente, si alguien está interesado en probar esta implementación que hicimos de un Supervised Autoencoders, aquí está un link a GitHub donde está. No es exactamente para esta tarea, pero está la implementación núcleo o básica de Supervised Autoencoder que la podrían utilizar. Y bueno, si alguien tiene dudas, pues con gusto puedo intentar responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esaú, por la presentación. Hay varias preguntas ya aquí en el chat. Pregunta Manuel Montes, más allá de los resultados, ¿qué fueron mejor con mean pooling? ¿Cuál sería la interpretación de esto? Es decir, esto a primera vista tendría poco sentido, pero ¿qué creen que está capturando con esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Manuel. No era donde esperábamos el mejor desempeño porque efectivamente algo que se puede interpretar de este resultado es que lo que está funcionando para la clasificación es donde no está centrada principalmente la atención. No hemos hecho el análisis de qué son esas cosas en este dataset. Para otras tareas donde hemos hecho algo parecido, que son de hecho tareas de perfilado, no es esto mismo, pero podría guiar la respuesta. Lo que está obteniendo menos atención son palabras de contenido. Donde se tiene más atención en esas otras tareas donde lo hemos probado, insisto, no es esta, son palabras, perdón, donde se presta más atención son atributos de estilo, digamos, ciertas terminaciones, incluso de palabras vacías o incluso el uso de ciertos símbolos de puntuación. Necesitamos hacer ese análisis acá para tener una respuesta concreta, pero sí, efectivamente era un poco inesperado este resultado. No sé si eso confunde más. Pues no, pero no, está bien. Muchas gracias, Esaú, está bien. Es lo que hay, ¿no? Por último, vamos a pasar rápidamente a la pregunta de Fernando Sánchez, porque ya no nos queda tiempo. La clase final se obtiene mediante pasar el embedding del autoencoder por un softmax o en el embedding ya está la clase. Pregunta Fernando Sánchez. No se utiliza un softmax. Ya con el autoencoder estamos, además de que se está aprendiendo esta representación, estamos prediciendo la clase. No hay otra cosa encima de eso. Ok, muchas gracias, Esaú. Igual te quedas aquí en el chat por ahí si es que hay alguna otra pregunta. Y bueno, felicidades igual a ti y a todo el resto de los participantes por tan buenos resultados que obtuvieron en ambas tareas. Gracias. Y bueno, por último, vamos a ir al trabajo de la Watch, ATMEX A3T 2020, Detecting Aggressive Tweets by Incorporating Author and Message Context, de Marcos Casavantes, Roberto López y Luis Carlos González. Sí, bueno, ¿de cuánto tiempo dispongo? 15 minutos, Marco. Gracias. Ok. ¿Pueden ver la pantalla completa? Ya vemos la pantalla completa. Perfecto. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Marco Casavantes y represento al equipo de la Facultad de Ingeniería de la UACH, conformado por el maestro Roberto López, el doctor Luis Carlos González Gurrola y un servidor. Nuestro trabajo se llama Detectando Tweets Agresivos al incorporar contexto del mensaje
y el autor. Bueno, las redes sociales no son inmunes a personas que comparten contenido ofensivo, usuarios agresivos, con malas intenciones y malos modales. Los usuarios de estas plataformas pueden llevarse una mala experiencia, como convertirse en objetivo de ciberacoso o exponerse a contenido vulgar y de odio. De clasificadores automáticos de lenguaje abusivo de alta calidad. El problema es que detectar mensajes ofensivos y discurso de odio es complicado porque los sistemas automáticos no pueden confiar solamente en el contenido textual. Como los mensajes en línea, en específico los tweets, no tienen mucho contenido, la falta de contexto es un obstáculo recurrente en los enfoques contemporáneos para estas tareas. Entonces, el propósito de nuestro trabajo es explorar cómo se le puede dar contexto a estos mensajes para facilitar su clasificación. Nosotros evaluamos dos estrategias: un enfoque tradicional basado en regresión logística y características léxicas a través de una bolsa de palabras con frecuencia de términos, y Beto, un clasificador del estado del arte basado en transformers. También investigamos cómo incorporar datos de los tweets y los usuarios al recuperar metadatos como posibles atributos. Nuestra hipótesis es que existen diferentes formas de agresión dependiendo del contexto del autor, y que la detección automática de contenido agresivo puede mejorar si el contexto del mensaje y el autor son tomados en cuenta. Bueno, ¿qué preprocesamiento le hicimos al texto? Primero todas las letras se hicieron minúsculas, después le quitamos los emojis a los tweets, y por alguna razón cuando decodificamos el dataset, el ampersand se convertía en la cadena ampersand amp punto y coma. Entonces cada cadena la regresamos a que sea solamente un carácter para que el texto se pareciera más a la forma en la que fue escrito originalmente. Los atributos que tomamos en cuenta fueron léxicos. Para regresión logística usamos enegramas de palabras, unigramas, bigramas y trigramas con un pesado TF. Y bueno, Beto tiene su propio modelo para generar los tokens. Además, tomamos en cuenta metadatos al usar la API estándar de Twitter junto con dos librerías adicionales en Python, getAllTweets 3 y Twython. Fue posible buscar qué tweets seguían disponibles en línea, y de estos recuperamos sus propiedades y las del autor. ¿Cómo extendimos el dataset? Por cada texto o tweet se hace una consulta con getAllTweets 3. Para esto, consideramos la similitud entre el tweet original y los resultados de la consulta. Nosotros bajamos máximo 10 tweets por cada texto en el dataset y comparamos la longitud de la oración y posición de caracteres. Esto lo hacemos porque existen tweets muy cortos que, por ser muy generales, pueden devolver muchos resultados. Entonces nos quedamos con el que más se le parezca al ejemplo que tenemos. Y también usamos una restricción de fecha. Quiere decir que si nosotros tuvimos acceso a los conjuntos de datos el 23 de marzo, no podíamos bajar tweets posteriores a esta fecha. Obviamente que el dataset se creó mucho antes, pero como no tenemos ese dato, usamos el día en que se compartió. Y si el tweet se recuperaba correctamente, sus metadatos se concatenaban al dataset como nuevas columnas. Estas tablas muestran la cantidad de tweets que pudimos recuperar. Como ven, tanto del train set como del test set se encontró un 70% disponible de esos datos. Y bueno, ¿qué fue lo que recuperamos? Estos son los metadatos del objeto tweet, que es contador de retweets, contador de favoritos, fecha de creación. Este atributo nos sirvió para obtener la hora a la que se posteó el tweet. Estatus de respuesta, si fue una respuesta a otro tweet directa. Y el estatus de cita, que nos dice si se está citando a otro tweet. Y metadatos del objeto usuario, que son el nombre del usuario, si la cuenta está verificada o no, el contador de seguidores, el contador de amigos, contador de listas, es decir, en cuántas listas públicas se encuentra ese usuario, el contador total de favoritos, contador total de estados, si usa el perfil predeterminado o no, si usa la imagen de perfil por defecto o la cambió. Estos dos últimos nos pareció interesante como atributos de personalización,
o sea, qué tanto se ha preocupado el usuario por cambiar su perfil y no dejarlo vacío. Y por último, cuándo se creó la cuenta, para saber la antigüedad de la cuenta en días, pensando que quizá los usuarios que llevan más tiempo en Twitter son menos propensos a cometer faltas de comportamiento y ser suspendidos. Como experimentos, entrenamos con regresión logística y Beto como clasificadores exclusivamente de texto. Se usó un fivefold cross validation para el clasificador de regresión y por cuestión de tiempo usamos un split único de training test para Beto. XGBoost fue nuestro blender o licuadora de atributos. Lo elegimos porque admite atributos vacíos o NaN y porque funciona sin importar el formato o magnitudes de los datos de entrada. Y la decisión de qué metadatos incluir o excluir fue por medio de una selección manual. Entonces, ¿cómo se expresa nuestro modelo? Pues tenemos nuestras entradas, que es el texto del tweet, como una bolsa de n-gramas, y nuestros metadatos crudos en la forma de enteros y valores booleanos. La bolsa del texto, la bolsa de n-gramas, pasa a un clasificador de texto que puede ser, en nuestro caso, Logistic Regression o Beto, y este nos va a generar probabilidades de etiqueta o clase. Después, estas probabilidades de clase y estos metadatos crudos van a pasar al XGBoost como el blender, que se va a encargar de hacer las predicciones finales. Nosotros tenemos dos salidas: predicciones basadas solamente viendo el texto y predicciones basadas viendo texto y metadatos, para poder comparar qué metadatos están mejorando la predicción de que solamente ve el texto. Estos fueron nuestros resultados en la fase de entrenamiento, donde vemos que para el clasificador de Logistic Regression más XGBoost, los metadatos que mejoraron la clasificación del F1 Score fueron el contador de favoritos del usuario, el contador de estados del usuario, si tiene el perfil por defecto o no, y el estatus de respuesta. En el caso del clasificador Beto más XGBoost, los metadatos que ayudaron a la clasificación fueron el contador de favoritos del tweet, el contador de listas del usuario y si el perfil sigue por defecto o lo cambió. ¿Cómo funciona nuestro clasificador? Este es un ejemplo real de un árbol de decisión tomado de nuestro clasificador, y vamos a ver qué es lo que hace un poquito en cada de estos nodos. Podemos ver que en la raíz se encuentra el feature número 3, que es la probabilidad de no ser agresivo dada por el clasificador de texto. En este caso empieza en la raíz muy alta. Está preguntando si es menor que 0.9924. Vamos a ver el lado donde no es menor. Esta parte de aquí, la segunda pregunta que hace el árbol es si la probabilidad es menor que 0.9960. Si no lo es, entonces llega ya a una hoja que lo clasifica como no agresivo. Si es menor que eso, hace uso de otro metadato, que es el contador de favoritos del tweet, y pregunta si este valor es menor que 3.5. Bueno, pasamos al siguiente nivel. Si sí lo es, pregunta otra vez, la probabilidad de ser agresivo es menor que 0.9933. En caso que sí sea menor, hace otra pregunta con otro metadato y nos está preguntando que si el contador de listas del usuario es menor que 1. Si sí lo es, termina en una hoja siendo clasificado como agresivo. Si no lo es no agresivo. Por otro lado, en esta decisión aquí, si la probabilidad fuera mayor que en 0.9933, pregunta si el usuario usa el perfil por defecto o no. Si tiene el perfil por defecto, entonces es clasificado como agresivo. Si no lo tiene, es un no agresivo. ¿Cuáles fueron los resultados finales? Bueno, la corrida número 2, que usa el clasificador Beto con XGBoost, obtuvo el cuarto lugar, y la corrida con Logistic Regression, bueno, quedó entre los dos baseline, un poquito arriba del baseline que más se le parece, que es el Super Vector Machine, pero en general pues fue un buen resultado. Obviamente que aquí Beto fue mejor que Logistic Regression.
Y bueno, un análisis de resultados, empezamos por analizar el desempeño de nuestra propuesta con respecto al F1 score. Aquí en este boxplot se sugiere que el resultado de nuestro sistema basado en Beto es competitivo, pues nos posiciona dentro del primer cuartil, tomando en cuenta todos los resultados reportados. La segunda parte de nuestro análisis se enfocó en revisar qué tipo de predicciones se modificaron al agregar metadatos. Los 3 primeros ejemplos son correcciones que los metadatos hicieron. Si vemos el tweet número 3, nos damos cuenta que está contando un chiste usando la palabra gorda, que el sistema sin metadatos ve como agresivo, pero no lo es. Los 3 últimos ejemplos son errores nuevos que se crearon al agregar los metadatos. El tweet número 4 sí parece un poco agresivo, y los tweets 5 y 6 suenan como chistes, salen como chistes. Ahora, en este punto, yo quiero hacer un énfasis en este aspecto, y es que si está comprobado que los chistes dan risa dependiendo de quién los cuenta y cómo los cuenta, aquí está pasando algo similar, pero necesitamos sustituir el chiste por tweet y risa por reacción. O sea, vamos a suponer que el autor del tweet número 5 no tiene muchos amigos, no publica muy seguido, y cuando publicó este tweet no tuvo buena reacción, o sea, no lo retuitearon ni le dieron favoritos, por eso el sistema lo clasifica como agresivo. Vemos una situación opuesta en el tweet número 6, donde quizá el chiste sí está un poco pesado, pero tal vez provocó reacciones positivas en sus amistades, lo compartieron, le dieron favorito, etc. Por eso los metadatos lo volvieron no agresivo. Entonces, podría ser fácil decir que en algunos casos los metadatos no ayudan a clasificar los tweets correctamente de acuerdo a lo que los anotadores humanos dicen, pero nosotros ofrecemos un punto de vista diferente, y es que nuestro sistema está tomando decisiones basado no solo en texto, sino en el comportamiento en línea de los autores y sus interacciones con otros usuarios, que aprende a base del conjunto etiquetado. Y bueno, para terminar, en nuestro sistema con mejor desempeño se usó Beto, un clasificador basado en transformes, y se agregaron metadatos a través de un ensamble con XGBoost. Es interesante ver cómo atributos extra basados en el comportamiento de los usuarios dentro de la red social pueden usarse para fortalecer los métodos de clasificación, y el resultado de esta investigación motiva la idea de trabajo futuro enfocado en hacer análisis léxico y contextual en diferentes niveles usando enfoques del estado del arte y complementarlos con metadatos. Por mi parte es todo. Quedo atento a sus preguntas o comentarios, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco. Muy interesante el trabajo y sobre todo el análisis de resultados que están presentando. Tenemos una pregunta en el chat de Manuel Montes. Dice, entiendo que este enfoque solo se usó para los usuarios de test que sí pudieron recuperar metadatos. Los otros, supongo que simplemente se clasificó con texto. Y pregunta si es esto correcto, esta suposición. Y además, la otra curiosidad que tiene es saber qué tan bueno fue el enfoque que utilizaron para los que sí recuperaron metadatos. Ok. Para la primera pregunta, sí. Para los usuarios de test en los que no se pudo recuperar sus metadatos, se ve solamente el texto, y aquí en el árbol, como se puede observar en algunas líneas, dice que sí o missing, que es el que le falta el dato. Entonces toma ese camino cuando no encuentra metadatos, que es la de solamente tener la probabilidad del clasificador de texto. Y la segunda pregunta, ¿cómo era? ¿Me la repite, por favor? Para los que sí recuperaron el metadato, ¿qué tan bueno fue el enfoque? Si pudieron comparar qué tanto aporta el tema de los metadatos para la identificación de mensaje agresivo. Ahí no se escuchó lo último, pero bueno, ¿cómo ayudó? Ok. Ajá. Tengo entendido, si mal no recuerdo el dato, que nuestro modelo logró hacer 25 correcciones y 27 nuevos errores, pero nos ayudó a obtener mejores resultados, porque de esas 25 correcciones eran mayoritariamente verdaderos positivos, que era la clase de interés,
y los errores no los cometió, o bueno, en 27 contra 25, esos 27 errores eran de negativos, o sea, no eran de la clase de interés. Entonces, para esta clase en particular, para esta tarea, sí nos ayudó el agregar los metadatos. Cuando la clase de interés, pues este es el de usuarios agresivos o contenido ofensivo. Ok, muchas gracias, Marco. Tenemos una pregunta de Gabriela Ramírez, una última pregunta antes de pasar a la siguiente sesión. Con metadatos, la popularidad del autor parece ser importante. ¿Qué pasa con los bullies populares? ¿Cuál es su opinión sobre este problema? Los acosadores populares. Ok, sí, que pudieran tener unas reacciones positivas en el medio. Ajá. Bueno, aquí la ventaja de este método es que la raíz de los árboles siempre es lo que el clasificador de texto diga. O sea, está muy cargada la decisión a ver solamente el texto. Entonces, desde ese punto, sigue siendo no tan subjetivo en cuanto a la popularidad del usuario. Solamente son casos como más especiales en donde esas condiciones o esos atributos pudieran cambiar el sentido de la clasificación. Por ejemplo, en otras colecciones hemos visto el caso opuesto, que si el mensaje era visto como muy agresivo, perdón, si el mensaje era visto como no agresivo, perdón, disculpa, agresivo, pero tenía muchos amigos, entonces lo pasaba lo volvía no agresivo, y era un acierto para el clasificador, pero ese ejemplo en particular o esa situación se ve en los extremos de los árboles. Entonces es muy raro que suceda esa situación en particular. Ok, muchas gracias, Marco, por el aporte. ya estamos sobre la hora y tendríamos que estar empezando la siguiente sesión.